Doctor en Ingenierías, John Fernando Escobar Martínez, ex rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, del equipo de trabajo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Doctor Escobar, nos alegra tenerlo otra vez ya en el rol de analista, no de rector y no de delegado de la universidad. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, pues muchas gracias por invitarme y bueno, lo que se pueda tratar de hacer alguna claridad, pues cuenten conmigo. Pues voy a empezar con lo siguiente, y ya la contextualización la acabamos de hacer. Todo este escenario complejo, sobre todo retador, muy retador, ¿qué implica en este momento? Lo dicho en Davos, lo que dicen y no dicen desde el gobierno, lo que dicen y contradicen desde el gobierno y estos retos que tiene el sector que es clave para la economía nacional. Sí, digamos que ahí estoy en una situación comprometida para hablar. Yo hasta el viernes 20 de enero fui vicepresidente de operaciones, regalías y participaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Yo sé que me buscaron como el rector y que conocía estos temas, pero digamos que el petróleo, los hidrocarburos que tiene Colombia tienen esos dos aportes. Un aporte en términos de no tener que hacer compras de hidrocarburos para alimentar nuestras refinerías y a partir de allí generar hidrocarburos combustibles que se consumen para el transporte, para la industria o algunos productos petroquímicos que obviamente no tenemos que comprar y ayudan obviamente con esos balances compras y ventas. Pero también el otro aporte, y es un aporte muy importante que le suma mucho al PIB, tiene que ver con las exportaciones que hacemos de hidrocarburos líquidos. Colombia no exporta hidrocarburos gaseosos, solamente hidrocarburos líquidos. Y en esos hidrocarburos líquidos pues hay unos aportes que son muy importantes que se han visto magnificados en los últimos años. Recuerden, en enero de 2020, llamémoslo virtualmente, los hidrocarburos valían menos de cero. Porque entonces sencillamente había una gran oferta, no había dónde almacenar esos hidrocarburos, casi que era yo se los regalo con tal de no tener que pagar almacenamiento. Pero después el precio se empezó a incrementar y a pesar de todas las alertas que hemos tenido de que el precio iba a caer porque había un nuevo bloqueo en China, porque las economías iban a sufrir, el precio se ha mantenido alto. Entonces, además de la cantidad que exportamos, que podemos estar cerca de 350.000, 400.000 barriles, tenemos precios altos y tenemos un dólar caro. Entonces, eso aporta a la economía de una manera sustancial. La gran incertidumbre es qué pasa si no aumentamos esas tasas de exportación o como mínimo no las mantenemos. ¿Qué pasaría no solo para el sector, sino para la economía? Y digamos que esas son las dudas que se han suscitado alrededor de situaciones como las que se presenta con Ecopetrol o pues digamos todo el campo minero energético de Colombia. ¿Y qué pasaría con el tema de las reservas? Porque esa es otra de las discusiones que se viene dando en el país, todo el conflicto que ha surgido en el Ministerio de Minas. ¿Qué pasaría si no se tiene el tiempo y si se para en estos momentos? Sí, la proyección de reservas que tenemos actualmente es la que se publicó hacia mayo del año 2022. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene dentro de sus competencias y obligaciones recoger toda la información de los operadores, es decir, de las compañías. Ellos indican esa clasificación que tienen de los hidrocarburos sobre los cuales tienen alguna acción o gestión, y eso se acumula en algo que llamamos el informe de recursos y reservas, que por ley tiene su primera revisión en marzo, se publica hacia el mes de mayo, y allí tenemos, digamos, una revisión que se hace profundamente. Cuando los operadores cargan la información debe ser auditada. ¿Qué nos dice eso? Que Colombia tiene hidrocarburos líquidos como para unos 7.8 años y gas como para cerca de 8 años. Hay unas pequeñas variaciones porque entonces a lo que tenemos, digamos, dentro de ese contenedor que tiene nuestras reservas, se saca la producción. Colombia produce cerca de 750.000 barriles de hidrocarburos líquidos al día, entre 1.060 millones de pies cúbicos de gas. Y al sacar esas extracciones, pues digamos los ingresos vienen de los nuevos hallazgos que declaran comercialidad
y de algunas reclasificaciones técnicas. Hay reclasificaciones que se hacen por conceptos técnicos, por conceptos ambientales. Supongamos una licencia ambiental había tenido problemas, ya salió, entonces entra en otro estrato esos hidrocarburos, o por cuestiones económicas. Entonces, ¿qué pasaría si no hay más exploración? Pues no, las integraciones sufrirían una baja. No hay forma de encontrar si yo no busco. Doctor, se hablaba algunas personas de que se necesitarían por lo menos 200 contratos de exploración más para poder hacer esa transición energética en la que de alguna manera todos los expertos coinciden que hay que iniciar. Está el debate en cuánto tiempo hay que hacerla. Entonces, ¿cuánto tiempo puede llevar esa transición para poder decir con tranquilidad vamos a dejar de explorar? Sí, esa cifra pues fue algunos analistas han hecho cálculos y agarran todo el histórico, los contratos de Colombia, suman lo que hemos encontrado, y eso nos da que aproximadamente cada contrato aporta 10 millones de barriles. Hay unos que aportan más, hay otros que aportan menos, pero sacando el promedio contrato número de barriles. Eso nos daría cerca de 2.000 millones de barriles para extendernos en el tiempo, pero es que los contratos también sufren un reemplazamiento, ¿cierto? O sea, yo tengo 100. El próximo año, supongamos que no haga nada, pues sigo con los mismos 100. Si de esos 100, 10 fueron exitosos o 50 fueron exitosos, pues yo espero que lleguen otros contratos que suplan el espacio en el cual los otros no encontraron. Es como un reemplazamiento, si aquí a medida que los más ancianos se vayan jubilando o vayan saliendo o los echen, pues sencillamente esta mesa de redacción no estaría llena si no llega otro periodista. No nos mire. No hable de ancianos mirándote a ti. Gracias, profesor. El profesor invitado de hoy es uno de los hombres que más sabe de este tema en el país, profesor titular de la Universidad de Antioquia, prestado, como dicen en términos laborales, al gobierno anterior en el tema de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, gran conocedor, docente nacional e internacional de temas de petróleo, ha visitado, ha sido profesor invitado en diferentes universidades del exterior, Estados Unidos y Europa, sobre temas de petróleo. La pregunta es muy sencilla, doctor, usted es doctor en petróleos. ¿Hay petróleo en el país? Usted ya estuvo en el gobierno, no lo estoy comprometiendo, usted conoce perfectamente todo el mapeo de qué hay, qué exploraciones hay, qué temas hay, y más con el tema de fracking, que era la posibilidad que el gobierno tenía para extraer lo que se había encontrado y que se había declarado. ¿Hay petróleo y gas en el país a largo plazo? Bueno, nada más primero una claridad. Yo volví a llegar al mundo de los hidrocarburos de la mano de la hidrogeología. Colombia tiene pocos hidrogeólogos, en el mundo hay muchos, pero no tantos como debería haber. Y hidrogeólogos de acuíferos medios y profundos hay muy poquitos. Digamos que mi arribo nuevamente al mundo de los hidrocarburos tiene que ver con eso, con que al conocer un medio más profundo, con mayores presiones de confinamiento, con, digamos, ambientes deposicionales distintos, digamos, se me abrió un espacio por ese lado, y por ese lado me vuelven a llamar a a participar de la comisión de expertos, y el doctor Armando Zamora pues conoció el trabajo en la comisión de expertos y me llamó a acompañarlo en la vicepresidencia de operaciones. Colombia no es un país petrolero, o sea, nosotros no nos vamos a igualar ni a Dubái, ni a Irak, ni a Irán, o sea, nosotros... Ni a Venezuela. Pero es que Venezuela es el top. Venezuela en reservas es el top mundial. Ellos tienen como para 270 años. Wow. Pero entonces no vamos a alcanzarlo. Nosotros lo que sí, no somos una potencia petrolera, pero podríamos ser un país con hidrocarburos. Y dentro de esa visión yo pienso que hay que pensar en temas de 30 años como mínimo. O sea, la transición no va a ser mañana. La transición va a necesitar tiempo, necesita recursos económicos, necesita que formemos capacidad instalada. Si nosotros le decimos a la gente, bueno, tenemos gente para montar, 10 granjas solares, tenemos expertos en mantenimiento, no los tenemos. Parques eólicos tampoco los tenemos. Y si nos vamos a ver lo que tiene que ver con la transición, para comprar paneles de buena calidad, con buen soporte, o aerogeneradores, hay que hacer filas como se están haciendo en este momento para los automóviles eléctricos, para los carros híbridos, que las filas de espera son de 2 años. Lo mismo pasa con esto, porque esto tiene una minería, o sea, eso no es gratis, esos paneles
no se construyen, digamos, de minerales que estén sobrantes, de minerales reciclados, sino que necesitan una minería muy importante. Las tierras raras asociadas a los paneles solares son escasas. Los imanes de neodimio, el neodimio es un material sumamente escaso. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos también un poquitico qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Porque cuando revisamos esa situación, antes de la pandemia, la doctora Sonter de la Universidad de Queensland publicó un artículo, nosotros lo llamamos paper, aquellos artículos que están en las revistas de mayor clasificación y que entran a clasificar alto, donde indicaba que para los minerales que se necesitaban para la transición en 10 años necesitábamos 50 millones de kilómetros cuadrados de minería. Wow. Y el 26% de esos 50 millones de kilómetros estaban en zonas de reservas, porque es que los minerales no están donde nosotros queremos, los minerales están donde la naturaleza los puso. Entonces surge una pregunta: ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿De dónde vamos a sacar el tiempo? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque las afugias de las personas, más que saber si Colombia tiene suficientes reservas, si podemos exportar, si los contratos son suficientes, es si mañana la motico con la cual hago entregas a domicilio, tanquearla me vale 10.000 o me vale 20.000. Doctor Escobar, perfecta la pregunta y excelente la respuesta para un asunto que confieso preocupa, y es el perfil del nuevo presidente de Ecopetrol. Que esa persona, ¿qué características, condiciones, conocimientos debería tener en una coyuntura tan especial? Porque nunca antes habíamos estado, y lo digo no solo por las realidades del sector minero energético en el mundo, sino incluso y claramente por el gobierno colombiano, pues es un reto especial adicional. ¿Cuáles deberían ser las características del nuevo presidente? Bueno, uno partiría de decir que ya Ecopetrol está pasando de ser una empresa de hidrocarburos a ser una empresa de energía. Entonces, primero que tenga un amplio conocimiento de todos de todo este espectro de las energías, que tenga una visión holística de los problemas y que tenga una enorme capacidad de planeación. Eso es, digamos que para mí, las tres condiciones básicas que debe tener. Y frente a todo ese tema de transición energética que usted ya nos está contando que no va a ser así de la noche a la mañana porque nos faltan muchos recursos, ¿cuáles van a ser los retos que lo van a esperar, teniendo también presente la filosofía del nuevo gobierno? Pues allí, tal vez pegando un poco con la respuesta anterior, es que el presidente de Ecopetrol debe reconocer que ese petróleo es equivalente a hidrocarburos, ¿cierto? Y ese es el sustrato, la base económica y tecnológica sobre la cual podemos montar estos desarrollos. La transición está basada en los hidrocarburos. No tenemos otra forma, es que Colombia no tiene más. Entonces, frente a eso, digamos que los hidrocarburos nos compran tiempo. El gas ayuda, no vamos a decir los hidrocarburos no son verdes, ni el gas es verde, o sea, producen emisiones. Tienen que trabajarse elementos como la carboneutralidad, la acuaneutralidad, y temas en los cuales yo pienso que tiene que haber una mayor sinergia con las comunidades. Muchas de las comunidades con las cuales he tenido la oportunidad de hablar han visto la industria de los hidrocarburos como una industria agresora. Entonces yo creo que esas sinergias con las comunidades, esa participación de las comunidades es importante. Hay que decir que los contratos o el modelo de contratos de hidrocarburos que queda planteado para los últimos años incluye la carbononeutralidad de barril, y también se incluyen temas en los cuales está el X de participación de las comunidades, que ese es un tema importante, que las comunidades se hagan parte del proceso. Claro. Dani, la última para cerrar esta conversación. Acá para cerrar, yo quiero preguntarle por el sacrificio, por esas decisiones políticas que han puesto en veremos también ese ejercicio de la matriz energética, de la minería. Específicamente en cuanto a los problemas que tiene la exploración y la explotación de cobre en Quebradona. Esto puede hacer aún más lento el proceso de esa transición energética, es decir, la política mineroenergética que propone el nuevo presidente puede enredarse en el camino. Hay temas en los cuales uno no alcanza a tener como la magnitud de todo el problema y mucho menos de la respuesta. Pues digamos que todos somos testigos de que el presidente al principio de su mandato dijo que le pedía a las entidades encargadas acelerar
la búsqueda de minerales de la transición. Hay un mineral que no solo es de la transición, sino de la energía convencional, que es el cobre. Entonces uno le queda un poquitico esa duda, nuevamente bajo el concepto de que los minerales están es donde la naturaleza los puso. Es muy posible que nosotros estemos parados sobre yacimientos minerales importantes. Entonces, ¿cuál es ese pareto? ¿Cuál es esa posibilidad de decir, bueno, si usted quiere algo, pues tiene que entregar algo? Y frente a eso, sí hay un problema porque es mucho mejor tener que comprar. O sea, si vamos a comprar los minerales que se necesitan para la transición, adicionalmente ya transformados, pues vamos a estar en enormes problemas. Todo lo mismo ha pasado, por ejemplo, con que los minerales que llamamos, o la energía que llamamos limpia, no es limpia. O sea, necesita minería, sacar litio necesita cantidades absurdas de agua. Si decimos que, bueno, vamos a jugarle al recobro mejorado, que es barrer con agua los yacimientos, pues vamos a necesitar más agua, vamos a contaminar agua. Usted que es experto en agua sabe que la 1076 clasifica bien claro que es contaminación de aguas. Colombia produce 750.000 barriles día de petróleo, pero produce cerca de 12 millones de barriles de agua. Producidos con el petróleo o usados para recobrar. Yo le dejo ese tema para que ñapa cortica, Juan, porque se lo desarrollemos después. La energía nuclear en Colombia, ¿es posible? Sí es posible y se habían hecho estudios, pero debido a los accidentes nucleares, pues digamos que tuvo un frenazo, pero yo pienso, y ustedes recordarán que antes de la pandemia, la propuesta que tenía Bill Gates para controlar el cambio climático eran 30.000 mini plantas de producción nuclear, porque entonces usted la puede llevar donde se necesita. ¿Y esa es más limpia? Y es la más limpia. O sea, es riesgosa, pero es limpia. Así es. Ahí está, el escenario. Tremendo. Ese es el escenario. Doctor Escobar, gracias por acompañarnos y nuevamente queda en la nómina, lo seguiremos consultando, muy amable. Bueno, muchas gracias.